retrospectivas, bueno, en lo personal me surgen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es el psicoanálisis? ¿Qué hace un psicoanalista? ¿Por qué acudir al analista? ¿Se debe tener miedo en la intervención psicoanalítica? En Retentivas encontrarán la respuesta a cada una de estas preguntas. Suena bien. Veamos. Oh, no. ¡Mierda! Ese libro me hubiera ayudado bastante. Lo sé, no hay nada peor que ser un estudiante. Siempre estás corto de dinero. Así que empecemos por lo simple. El psicoanálisis es un método que tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de enfermedades mentales. Se basa en el análisis de los deseos y pulsiones inconscientes. Una definición de diccionario bastante simple. Lo dejaremos así, ya que con los pocos conocimientos que tengo, en algún momento diría alguna blasfemia y sería quemado en la hoguera por ello. Pero en serio, el desarrollo del psicoanálisis es peculiar. Comienza con el conocidísimo Sigmund Freud, quien rompe con los paradigmas establecidos por la psiquiatría de su época. Pese a que se introducen nuevas propuestas, Freud tenía ciertos reparos para trabajar desde el psicoanálisis ciertas cosas, especialmente la psicosis y los infantes. Pero ¿quién puede culparlo? Digo, ¿quién quiere trabajar con niños? No obstante, surgieron muchos otros que se interesaron por sus propuestas, especialmente su hija y otros personajes, que complementaron y continuaron en base a los aportes de Freud, trabajando el psicoanálisis en todo aquello que él no se atrevía. Anna Freud y Melanie Klein fueron de las más destacadas, quienes comenzaron a trabajar con infantes. Anna Freud lo trabajaba desde una perspectiva pedagógica. Melanie Klein se podría decir un tanto más analítica, salvo ciertas cuestiones complicadas. Klein fue de las primeras que rompió con los paradigmas del mismo psicoanálisis. A esto le siguieron muchos autores, entre ellos por supuesto Lacan, quien le llamó su propuesta un retorno a Freud. Retomó la cuestión del lenguaje y de la palabra en tanto que es un soporte, y la tendencia del síntoma, no que era necesariamente algo patológico, sino como manifestaciones particulares que cada uno de nosotros podríamos tener. En este sentido, en la actualidad, tenemos a los nuevos malestares de la época, tales como las adicciones o los trastornos de alimentación. Pensemos desde esta perspectiva como una forma de evitar. Probablemente es algo que no a todos nos gustaría tomar, pero muchas veces estos síntomas, por muy extremos que parezcan, son síntomas que mantienen viva a la persona, quizás al borde de la muerte, pero viva. Por eso, cuando se les recluye en psiquiátricos o ciertos espacios que no le prestan su escucha a aquel que está detrás del síntoma, muchos de estos individuos llegan al suicidio o a presentar patologías más complejas. A la persona se le quita la adicción, se les quita la enfermedad, pero siendo que esto era lo que los sostenía, ya no tienen cómo lidiar con ese malestar que además es desconocido. El síntoma manifiesto, digamos, tiene de trasfondo y por trasfondo no quiero que se entienda que es algo oculto, ahí está todo el tiempo puesto, aunque uno no se dé cuenta, algo más particular, de lo que no se puede llegar a saber realmente. Es lo que decía hace rato con la cuestión de la respuesta. Uno se construye una respuesta, ¿no? Bueno, seguramente fumo porque estoy ansioso, ¿no? Esa sería como una respuesta desde la psicología en general. La ansiedad me conduce a fumar, lo dejo, pero es una respuesta muy, muy parcial. No me estoy preguntando realmente de dónde viene esa ansiedad. Entonces tal vez ya dejo de fumar, pero empiezo a tomar mucha cerveza o empiezo a comer compulsivamente, no sé, se puede manifestar de mil maneras, depende del sujeto. Pero, ¿qué hace un psicoanalista? La respuesta corta sería que escucha y analiza, pero esa es una respuesta bastante burda, así que hay que maquillarlo un poco más. Yo escuchaba a mis maestros que decían, los que tienen la culpa de que su hijo esté loco son los papás. El padre o la madre, siempre había un culpable. La familia, claro que no se acercaba con el psicoanalista, incluso no era ni citado en la familia, era como, había ocasiones en los que te decían, yo te pago porque le quito, pero yo no quiero participar en ningún tratamiento. Este es un pequeño fragmento de una de las mesas del primer foro de psicoanálisis en Tula Hidalgo, el primero de muchos, espero. Sin embargo, debería empezar diciendo cómo fue que me sentí en ese lugar. En cuanto llegué, un grupo de personas se encontraba parloteando, y me sentí muy fuera de lugar.
No sabía si debía observarlos o sentarme y esperar. Mi primera impresión, sumado a que no eran más de 20 personas, me dio a pensar que estos sujetos eran una especie de culto secreto al cual no deberías hacer enojar si querías dormir tranquilo. Pero estaba equivocado, o por lo menos eso espero. Esta clase de gremios se me hacen más parecidos a una Liga de la Justicia. Son un grupo de personas con diferentes opiniones y que tienden a contribuir de manera imparcial en las acciones de otros miembros del grupo. Mediante consejos o críticas, tienden a trabajar en conjunto durante proyectos grandes que requieren mucho esfuerzo, y casi siempre todo su trabajo es en beneficio de la sociedad. Pero no voy a divagar. Entonces, para entender qué es lo que hacen, considero que es importante entender quiénes son. Por supuesto, hablando de manera general y por lo poco que he visto, pude notar que son personas muy pasionales, aficionados al arte, enamorados profundamente de la poesía, de la literatura, la música o la pintura. Quizás por esta razón a la larga no me sentí tan fuera de lugar. Hay una cosa justamente con el no pensar, con el no querer producir, pero quienes se dan cuenta de ello, quienes contactan con eso, dan cuenta de que ciertos discursos no son suficientes para poder hacer algo con eso. Entonces deciden entrar en un psicoanálisis. No importa que sean 1, 2, 3, 10 años. Deciden aventurarse en eso porque empiezan a producir algo diferente. Y justamente ayuda en cierta forma a lidiar con eso, con ese malestar que nos produce estar en una vorágine social tan complicada. El psicoanálisis es algo muy singular, porque no solo se trata de observar, medicar y tratar, aunque actualmente es subestimado por muchas de las instituciones, pero ya llegaremos a eso más adelante. Enfocémonos en esto último. Todos los psicólogos deberíamos considerar la filosofía del psicoanálisis para el tratamiento. Por supuesto, algunos lo hacen, pero aún existe conflicto respecto a que el psicoanálisis tenga o no una etiqueta. Regresemos un poco. ¿Qué es lo que hace un psicoanalista? Es justamente escuchar ese trasfondo o de alguna forma acompañar al sujeto, al analizante, a que se pregunte por eso que está más allá. No necesariamente porque vaya a llegar a una respuesta, pero él solito va a construir respuestas diferentes que van a ir reduciendo en cierta forma, o ese es el ideal, no siempre pasa, lo estrepitoso, lo exagerado del síntoma, ¿no? Hablando de adicciones, anorexias o estas cosas. La palabra, la escritura, el arte también son considerados desde nuestra perspectiva un síntoma. Necesariamente socialmente aceptable, puede ser aceptable o no, pero yo puedo dibujar garabatos y decir que es mi arte. No va a ser socialmente aceptado, muchos me van a decir que eso es una porquería la que estoy haciendo, ¿no? Pero es mi forma de hacer con mi malestar. Entonces, yo lo puedo seguir haciendo, y eso es justamente a lo que se supone que apunta el psicoanálisis. Ahora, con toda esta cuestión del exceso de estímulos por todos lados, nos dificultan cada vez más tramitar justamente con eso, a partir de formas que sean acordes a lo que a nosotros nos parece lo correcto, ¿no? Insisto, puedo hacer mis garabatos, a otros le van a parecer una porquería, pero yo quiero hacer eso. Uno se ensimisma y tiende a no saber qué hacer con eso. Muchas veces queda atrapado en el aparato. No digo que los aparatos estén mal, pero cuando uno queda enajenado con eso, incluso con la lectura o con otras cosas, se anula como sujeto, se anula como potencial creador de algo más allá de estar enajenado con una sola cosa, sea el aparato, sea la lectura, sea lo que sea, incluso el alimento, en el caso de los llamados trastornos de la alimentación. Entonces, ese es uno de los análisis, enfrentar eso, algo que ya no dice, o por lo menos dice de otra manera, tan llena de ruido, en cierta forma, que es difícil escuchar y es difícil acompañar para que saber enfocarlo. Exacto, y que se haga de eso algo diferente. Entonces, ¿por qué el psicoanálisis se ha mantenido hasta ahora? Digo, la mayoría de los países optan por enfoques más conductistas. Por ejemplo, en Estados Unidos existe una especie de híbrido entre psicoanálisis y conductismo, llamado psicología del yo, donde se busca el bienestar del individuo adaptándolo a la cultura. Pero claro, la cultura es parte de nosotros y tenemos que seguir ciertos patrones para no interferir con los deseos de los demás. Pero no nos desviemos, porque es que no ha desaparecido pese a tener distintos puntos de vista.
Con esto me refiero a que se ha intentado homogeneizar el psicoanálisis, pero no ha funcionado por el constante cuestionamiento y conflicto que existe entre ellos. Por eso existen los conglomerados de profesionales como el que ya mencioné antes. Algo importante de estas organizaciones es que es muy parecido al Ágora de la antigua Grecia. Aquí existe un diálogo donde chocan opiniones y de ahí se construye algo mediante esa tensión. Por supuesto, tiene sus detalles, ya que muchos de estos no aceptan las ideas de otros y deciden hacer su propio gremio de psicoanalistas. Con juegos de azar y mujerzuelas. Quizás es la razón por la que existan tantas agrupaciones de este estilo, y a su vez tal vez sea la razón por la que no ha desaparecido al evitar esta globalización. O sea, está Nananqué, está Trier, está Palabra, Inconscientes, que es el que estoy, Asociación Freud a la Letra, Dimensión Psicoanalítica, Colegio de Psicoanálisis Lacaniano, el Colegio de Saberes, no sé. Son Agalma también, son un número importante. De hecho, dentro de poco, me parece que en octubre, va a haber una reunión entre los grupos, especialmente colegios y asociaciones, para plantear qué es lo que estamos haciendo cada uno, ¿no? En principio, la intención es transmitir qué hacemos en psicoanálisis, ¿no? Y construir también, o sea, no solo soltar perorata en cuanto a la teoría y la música y empezar viajando, no nada más eso, sí, pero también producir con respecto a lo que nos atraviesa en este momento, ¿no? Lo social, la violencia. El Colegio de Saberes, por ejemplo, trabaja la violencia en relación con el psicoanálisis, y por supuesto que hay coloquios a cada rato que versan sobre las muertas de Juárez, que versan sobre los 43, que versan sobre todas estas cuestiones que también nos atraviesan y nos tendrían que importar como analistas, porque por mucho que estemos en un consultorio durante cierto tiempo de vida, también estamos atravesados en un contexto social que nos tendría por qué importar, no estamos aislados de eso. Entonces, de alguna forma, las asociaciones es lo que intentan hacer, transmitir, pero no transmitir en el sentido de imponer un saber, sino transmitir para que el otro se pregunte, los otros se pregunten a partir de eso que nosotros estamos formulando, ¿no? Y para ser cuestionados. Hay grupos que no le entran tanto a eso, pero la intención es justamente, yo te transmito, pero no para que digas, sí, qué bonito, sino para que tú me cuestiones y me digas, bueno, a mí no me parece esto, yo pienso que, y empezamos a construir juntos. Esa es justamente la idea del psicoanálisis, un encuentro para producir. Pero estamos dejando de lado otro conflicto importante. En la actualidad, los psicoanalistas no solo se enfrentan a este choque de ideas entre ellos, también se ven afectados por el entorno y la percepción social. Que muchas veces está la lógica de que el analista, el psicólogo es el chingón. Y el paciente, pues bueno, el paciente viene a que el chingón lo salve, evidentemente. Ahora, a toda la gente que llega a la comunidad le tenemos que explicar que la cosa no es así, que tenemos muchos pacientes que tienen postdoctorados en matemáticas avanzadas, que son biólogos en investigaciones muy interesantes, o sea, que es gente con conocimientos grandes, que si nos vamos a formaciones o si nos vamos a, ¿qué será?, reconocimiento social, tienen más que nosotros. Simplemente son personas que están atravesando por un momento de crisis, que requieren un acompañamiento. Esa se podría decir que es la percepción más común que tenemos todos los ciudadanos, que desconocemos realmente qué es lo que hace un psicoanalista. Esto genera un problema porque a veces se envuelve en un todo de una hora de escepticismo y poderes curativos mágicos, pero a la larga provocan que se cometan errores tales como el mismo pensamiento cuadrado por parte de los analistas. Hay ciertas escuelas, por ejemplo Centro de Leia, que se adscribe a la que llamamos la teoría kleiniana principalmente y la psicología del yo, que tienden mucho por una cuestión cuadrada de la presentación del analista frente a su análisis. O sea, por ejemplo, hay un personaje, no voy a decir el nombre, pero cuando yo estudiaba allá me decía, bueno, es que cuando estés en análisis, a dar análisis, terapia, lo que sea, saquito, camisita y corbata. Caray. Durante algún tiempo, pues sí, ¿no? Yo también formo parte del contexto, insisto, y me dejé tragar un poco por ese discurso. Entonces, cuando daba seminarios o cuando iba a dar terapias, porque eso yo no creo que se le pueda llamar psicoanálisis todavía, en ese tiempo, ¿no? Iba de camisa y corbata, porque era como un imperativo social, justamente. Ajá. Tal vez eso no está atravesando necesariamente mi forma de escuchar a quienes iban conmigo, ¿no? No lo sé.
Pero el hecho de yo presentarme como ese que no era realmente, de la camisa y la corbata, yo creo que también produce algún tipo de efecto en el otro que sí tendría que ver con esta cuestión social. Eric Logan es un psicoanalista francés bastante reconocido. Decía, hace unos días lo entrevisté justamente, que si algo apunta el fin de análisis es a estar a gusto o lidiar con la propia excentricidad sin importarnos necesariamente el imperativo social. Ajá. Entonces uno, conforme avanza en su análisis, se va dando cuenta de este tipo de cosas y digo, bueno, es que esto no es mío. O sea, la corbata no es mía, es de mi papá, o la corbata es de mi maestro, la corbata es de no sé, de quien sea. No, yo digo, no, yo traigo playera, y ando fresco y ando rico y me vale si el otro piensa lo que piense de mí, no importa. Pero cuando uno se presenta en este canal, precisamente le deja de importar al otro si no pareces psicólogo, ¿no? O psicoanalista, o lo que sea. Uno espera encontrarse muchas veces con alguien así como de traje sastre o cosas de este tipo, ¿no? Y realmente eso no es lo que hace el psicoanálisis, ni la ropa, ni las palabras realmente. O sea, uno puede decir incluso groserías dentro del análisis, ajá, pero vamos, tiene que ir en contexto y dependiendo de quién se está presentando como sujeto frente a. Esto puede provocar el problema del sectarismo dentro del mismo psicoanálisis. Pero hay grupos que no permiten la entrada de otros discursos, ajá. Bueno, no en todos, pero yo te hablo desde la escuela a la que yo me adscribo, o sea, por mucho que yo soy más freudiano, en cierta forma, me adscribo a la llamada teoría lacaniana, Lacan. Pese a que, bueno, dentro de la misma escuela lacaniana hay como 80 ramas de la misma escuela, pero son 80 ramas que todo el tiempo están como peleando, ¿no? Hay una escuela que dice que la estructura no opera, o sea, la estructura no existe, para nada. Hay otra escuela que solo habla de estructura. Todos estos desencuentros, pero muchas veces se la pasan como tirándose y obedeciendo a un dios, en el sentido, por eso les llamo sectas, a un dios puesto, representado por Lacan y por estos personajes, ¿no? Entonces no es que Freud dijo, es que Lacan dijo, y todo el tiempo Lacan, Freud, Klein, pero no cuestionan, no piensan en que todo eso que se dijo en otro tiempo fue en otro tiempo y en otro contexto. No está obsoleto. Por mucho que Freud haya escrito hace 130 años, tiene una vigencia, por supuesto, pero el que tenga una vigencia no significa que tenemos que hacer o actuar a la letra. Ajá. Hay que cuestionar también ciertas cosas que hizo Freud, por ejemplo. Dice, no, maravilloso clínico, ¿no? Realmente lee sus textos y él intervenía muy violentamente sobre muchos de sus pacientes y produjo efectos negativos graves. Más que curar, produjo una cosa ahí de aumento del síntoma que hay que cuestionar. Digo, él estaba creando el psicoanálisis, también hay que tener en cuenta eso. Pero muchos no, es que él salvó a Dora. No, así como que dices, no. El poco profesionalismo de muchos, y lo digo con las palabras exactas, porque no todo el que estudia para convertirse en psicoanalista o psicólogo lo toma con la seriedad que se requiere. Esto genera un conflicto más grande porque le da armas a terceros que necesitan para despreciar el trabajo que hace un analista. ¿A qué me refiero con terceros? Desde que Freud comenzó con sus trabajos siempre han existido personas que están en contra de la propuesta. Y eso no ha cambiado en la actualidad. A lo largo de los años han existido personas que están en contra de lo que propone el psicoanálisis, principalmente psiquiatras, psicólogos y corporaciones. Estas últimas, ya que uno de los quizás inconvenientes del psicoanálisis es el tiempo que lleva el mismo proceso. Aunque si lo vemos de una manera objetiva, eso realmente no es un problema. Pero bueno, contexto social. Vivimos actualmente en una civilización globalizada que espera constantes resultados en el menor periodo de tiempo posible. Tal vez por eso el conductismo es que sea tan popular. Pero ¿de verdad nos cuesta ser un poco pacientes? Supongo que sí.
el enfoque define la intervención. Entonces, abrir tantas posibilidades, pues también hay un riesgo, ¿no?, en la intervención. En salud, la terapia cognitivo-conductual ahora está de moda. Cuando te sales de cualquiera de las estrategias planteadas, cometes el mayor de los pagos. Y si tu sustento es el psicoanálisis, este ya es obsoleto. Además, no se puede aplicar el psicoanálisis ni en hospitales ni en la escuela. Quizá este sea el motivo por el que los psicoanalistas prefieren trabajar en forma privada. Enfoquémonos. Ninguno de nosotros puede simplemente debatir con un edificio o una caja de aspirina. Afortunadamente o desafortunadamente, existen rostros de varios personajes que les encanta discutir, criticar, devaluar y estar en contra de todo lo que tenga la etiqueta psicoanálisis en ello. Aunque solo me gustaría enfocarme en uno de ellos, un hombre mayor, arrogante, pretencioso, odiado por muchos. And his name is John C. Pero hablando en serio. Bueno, Mario Bunge lo voy a presentar para los que no lo conocen. Básicamente es un físico y científico y filósofo también, que reside en Canadá, pero es argentino, ¿no? Desde hace muchos años reside en Canadá y es uno de los principales críticos del psicoanálisis. Entre sus críticas, posiciona a la práctica del psicoanálisis como una charlatanería o pseudociencia, que no merece la atención en pleno desarrollo científico. Ha escrito infinidad de artículos y además, para según él, descalificar al psicoanálisis y a otras pseudociencias. Por supuesto, no voy a hablar mucho en detalle de todo lo que ha escrito, pero me gustaría tomar un par de puntos. Postula que la actitud de los psicoanalistas es oscura, porque nadie los controla. Claro, sabemos que el control es algo importante. ¡Esto se va a controlar! Unch se refiere a que los analistas no trabajan como los psiquiatras, bajo un control hospitalario. Tampoco llevan estadísticas de los pacientes curados, ni datos cuantitativos que demuestren la metodología y los resultados. Por supuesto, esto suena ridículo, porque un psicoanalista no se encarga de tratar enfermedades con raíces físicas. Además, está el hecho de que cada analista tiene su forma de trabajar. También culpa a Freud del supuesto atraso en las neurociencias, porque a causa del psicoanálisis se olvidaron del cerebro y de los procesos neuronales. Obviamente esto no es verdad, porque los laboratorios y los experimentos con ratas aún continúan y siguen vigentes. Las ciencias neurológicas nunca se detuvieron. Lacan mismo era psiquiatra. Asimismo, hay muchos analistas que son médicos. Entonces, la línea de investigación científica nunca se detuvo. Es importante mencionar que no todo en el psicoanálisis es color de rosa. Cabe mencionar el caso de Dora, por ejemplo. Pero también existen ciertos analistas que entran en conflicto con otros enfoques. Y esto, en lugar de ser algo beneficioso para quienes practican el psicoanálisis, es perjudicial e incluso contraproducente. Tanto psicólogos como psicoanalistas nos sentimos confrontados por ese otro discurso que es diferente. Yo realmente tengo un problema con eso, porque también tirarle a la psicología o a la psiquiatría, pero sin fundamento, o sea, nada más por decir que, no, es que ellos nada más le tapan, o sea, nada más maquillan el síntoma, no es suficiente. O sea, yo te puedo decir eso, pero no necesariamente, no todos los psicólogos operan así. Muchos psicólogos y psiquiatras, antes de darte el chocho, te escuchan. Y realmente se preocupan por ti en cierta forma, ¿no? Tal vez la escucha no es analítica propiamente dicha, pero haber escuchado y devolverles algo del orden de lo que sea, hasta de darte la mano y dar tu vallas, te produce un efecto de cambio. Más que decir, tiene trastorno obsesivo compulsivo, se va a tomar 350 miligramos de esto diario, ¿no? Ahora, por ejemplo, hubo un problema en Francia hace muy poco, hace un par de años. Se hizo un documental sobre el autismo. En Francia se le está prohibiendo a los psicoanalistas que trabajen con los autismos, porque dicen que no opera de ninguna manera, o sea, que no sirve para nada. Esto está orquestado por psiquiatras y psicólogos, justamente, pero porque también les estás quitando recursos a muchos, ¿no? Aquí ya no hablo necesariamente del psicólogo o del psiquiatra, sino lo que está más allá, la industria farmacéutica, por ejemplo. A la industria farmacéutica no le conviene que alguien produzca un movimiento, llamémosle cura, entre comillas, sin la necesidad del medicamento, porque pues
pierden adeptos, o sea, pierden gente que va a gastar 1,000 pesos en un medicamento cada semana, por decir un ejemplo. Eso por el lado de la farmacéutica. Ahora, en Francia el psicoanálisis pesa mucho, entonces las cabezas grandes del psicoanálisis allá pidieron al Estado que se vetara ese documental porque se publicó en internet gratuitamente. Estos analistas pidieron que se vetara porque se le tiraba al psicoanálisis. Okay. Yo en mi lugar de analista, en tanto gremio, diría, pues órale, sí hay que defendernos en cierta forma, ¿no? Porque realmente tal vez lo que estaban diciendo ellos no se sostenía y era un argumento que nada más estaba hablando falsedades del psicoanálisis, ¿no? Eso es lo que yo me imagino, no lo sé. Hablándote como analista, desde la posición del analista, ya no como perteneciente a un gremio, sino justamente permitiéndome ese no saber para dónde va la cosa, hay que cuestionarse. Yo me cuestiono y cuestioné a varios analistas el por qué censuraron eso, si por mucho que no estemos de acuerdo, por mucho que nos estén atacando, al gremio o lo que sea, es su forma de ver lo que nosotros. En nuestra posición más que de censurar sería la de ir a dialogar o decir, bueno, a ver, yo te voy a argumentar el por qué de eso que estás diciendo no tiene fundamento. Ajá. El censurar, yo creo, es como poner en evidencia, es como decir, no, pues la neta sí la estamos como que cajeteando, entonces vamos a censurar para que no se den cuenta de las fregaderas, porque en psicoanálisis también se hacen muchas cosas más feas, exactamente, pero igual en psicología, igual en psiquiatría, igual en todos los ramos. Exactamente, sí, o sea, no estamos exentos de eso. Al final de cuentas somos sujetos, seres humanos, que la cagamos, esa es la palabra. La cagamos y vamos, hay que permitirnos hacer con eso. Yo creo que por ahí va la cuestión, pero en respuesta a tu pregunta, ambos se atacan, pero justamente porque a veces ciertos analistas no es tan analítico como lo presentan. Es como, sí, yo soy psicoanalista, pero no permito que haya cuestionamientos a lo que yo hago. Lo mismo la psicología. Entonces ahí ocurre un choque y no se produce un diálogo, sino que ocurre pura crítica y desviación del otro. Que o sea, en lugar de poder crear algo entre los dos, se atacan constantemente. Exactamente. Y es una tontería, porque también el psicoanalista opera a veces desde la psicología. No todo lo que se hace en psicoanálisis se escucha y es una cosa copiosa. Hay veces en las que nosotros también intervenimos terapéuticamente y decimos, bueno, a ver, a mí me parece que eso no está tan bien, ¿no? No sé, son raros los casos, pero llega a haber intervenciones de este tipo. Así como en psicología, llegan a recurrir a la teoría freudiana u otra forma de escucha que viene de la propuesta psicoanalítica, o sea, pero no se dan cuenta o no nos damos cuenta de eso muchas veces. Con respecto a esto, se le podría llamar la cúspide del conflicto al libro negro del psicoanálisis, en donde una serie de científicos, filósofos, sociólogos y psicólogos se unieron con el objetivo de demostrar que el psicoanálisis no es una práctica científica, sino una pseudociencia pasada de moda. Los postulados principales de este libro eran los pacientes de Freud que nunca habían presentado mejorías, y que Freud había modificado siempre sus teorías y sus resultados para hacer que esto tuviera sentido dentro de los márgenes de lo que él llamó teoría psicoanalítica, que en realidad estaba plagada de estructuras literarias, mas no de una verdadera ciencia que se pudiera probar mediante hipótesis o que aplicara instrumentos de medición para establecerlos como datos concretos. Por eso vemos que la crítica que siempre ha enfrentado el psicoanálisis es acerca de su estado científico y de los alcances terapéuticos medibles en términos de bienestar. Por eso se le acusa a Freud de mentir, de haber fracasado como terapeuta y de no responderle a la epistemología de la ciencia, con los argumentos para que el psicoanálisis sea considerado una terapia efectiva. Además de los costosos y largos tratamientos que solo cierto sector de la población se puede llegar a permitir, y aún así, sin garantía de que esa inversión puede llegar a dar frutos. Suena bastante crudo, pero creo que se necesita ponerle una mirada antropológica al análisis y partir de sus teóricos como si fueran verdad, pero no una verdad absoluta, porque ya sabemos cómo termina eso. Quiero la noche, quiero la noche de amor. Dame tu mundo, dame tu mundo para mí. Sino una verdad de cada quien, de aquella particularidad del ser humano que lo hace único,
en relación a sí mismo. Los analistas deben ocuparse del alma humana hecha lenguaje, porque al final de cuentas no hay que tener miedo a decir que uno trabaja con lo que no se ve, con el espíritu que ha enfermado y que pide ayuda de un analista. Bueno, con todo lo anterior mencionado, es evidente que el psicoanálisis tiene constantes conflictos entre ellos, contra los psiquiatras, contra los psicólogos, contra los científicos y contra gran parte del mundo. Lo único que se me ocurre para relacionarlo es la película Zulu de 1964, película inspirada en la batalla de Rocket Reef de 1879, en la que 150 soldados británicos resistieron contra el ataque de 4.000 soldados zulúes. En esta película se nos muestra de alguna forma los horrores de la guerra, pero desde una perspectiva más psicológica. Vemos la impotencia que sientes como soldado cuando el enemigo te supera y está sitiado. Vemos la frustración cuando muchos de los que se supone deberían apoyarte no tienen la capacidad ni el compromiso con la causa. Y huyen cuando tienen la oportunidad, pero sobre todo vemos una historia donde la disciplina, el orden, el ingenio y la determinación te pueden ayudar a salir de cualquier situación, por más terrible que ésta sea. Por eso, lo único que puedo decir es que si piensas que el psicoanálisis es importante, te prepares bien, te atrincheres, muestres de lo que estás hecho y cuando llegue el momento, junto a tus colegas, luchen hasta el último hombre.